Hola, hoy vamos a sumergirnos en un día bien particular, el sábado 23 de agosto de 2025. Tenemos un boletín informativo de ese día que junta cosas, bueno, súper diversas. Sí, es verdad. Desde sismos, ¿no? La Tierra moviéndose en Guatemala y allá por la Antártida, hasta una crisis en cárceles que se resolvió, decisiones de gobierno, tensiones afuera y hasta una competencia online. Muy curiosa. Exactamente. Y creo que el reto, o lo interesante aquí, no es solo, digamos, listar las noticias, sino intentar ver, bueno, qué conexiones hay o simplemente cómo coexisten todas estas cosas en un solo día, ¿no? A ver qué foto sale de todo esto. Bien, pues vamos a desglosarlo. Empecemos, si te parece, con los temblores, los de Guatemala y el de cerca de la Antártida. Luego vemos eso de los rehenes liberados en las cárceles de Guate y una donación de la SAT un poco particular. Ok, Después Corea del Norte, que sigue en lo suyo. Y cerramos con eso del Mundial de Desayunos, que, bueno, está sonando bastante en redes. fíjate que eso es lo fascinante, ¿no? Justo esa mezcla, cómo en 24 horas cabe todo. Desde lo más físico, como un terremoto, hasta, no sé, la geopolítica o la cultura de Internet. Es como un pequeño reflejo del mundo de hoy, ¿no? Tan complejo. Totalmente de acuerdo. Empecemos entonces por ahí, por la Tierra misma. Esos eventos que nos recuerdan que hay fuerzas mayores. Guatemala sintió la Tierra moverse esa madrugada del sábado. Así es. Y no fue solo una vez, ni sino 12, en muy poco tiempo. Sí, el boletín dice que el primero fue a las 3:14 de la mañana, magnitud 5.7. Y el epicentro, bueno, en la costa del Pacífico, frente a Iztapa, allá en Escuintla. 5.7, ¿ya se siente bien? Y apenas, ¿qué? 24 minutos después, a las 3:38, otro. Este de 4.0, con epicentro en Jutiapa. Y un dato que a mí me llamó la atención. Los dos muy superficiales, a 5 kilómetros de profundidad nada más. Eso, los 5 kilómetros es clave, ¿sabes? Porque los sismos que son tan superficiales, pues tienden a sentirse mucho más fuertes en la zona del epicentro. Las ondas no viajan tanto, digamos, no se debilitan tanto antes de llegar arriba. Claro. Entonces, aunque 4.0 es moderado, digamos, siendo tan superficial, seguro que se sintió bastante en la zona. Y el de 5.7, bueno, ese ya es considerable. Y que pasen dos, tan seguidos, en la misma zona general. Eso sugiere Mm, algo. O sea, más allá de que sabemos que es una zona sísmica. Podría ser, sí. Podría indicar una reactivación, quizá temporal, de alguna falla local, o ser parte de lo que llaman una secuencia sísmica. A veces un sismo principal viene con otros más pequeños antes o después, las réplicas, ¿no? Pero esta cercanía en tiempo y lugar, pues sí, es notable. Y siempre nos recuerda la dinámica de placas. Ahí no. Centroamérica está justo en el borde de la placa de Cocos y la del Caribe. Es una zona muy activa. Entendido. Y bueno, mientras Guatemala temblaba, resulta que otro sismo, este sí mucho más grande, pasaba en un lugar lejísimos, allá por el Atlántico Sur, casi en la Antártida. Correcto. Uno de magnitud preliminar 7.5. Eso ya es un terremoto mayor, ¿eh? Ocurrió en el pasaje de Drake, esa zona de mar entre Sudamérica y la Antártida, que es famosa por ser, bueno, bastante movida. Ajá. A unos 710 kilómetros al sureste de Ushuaia, en Argentina. Y la profundidad también relativamente baja para esa magnitud, 10.8 kilómetros. Con 7.5 de magnitud, pues, no me extraña que dieran una alerta de tsunami. El informe dice que Chile la emitió para bases en la Antártida, específicamente. Por suerte, parece que no pasó nada, ni daños, ni víctimas. Pero, a ver, una alerta de tsunami en la Antártida, ¿qué hay ahí que pudiera estar en riesgo? Es una muy buena pregunta, porque uno piensa en la Antártida y ve hielo, ¿no? Un desierto helado. Pero hay decenas de estaciones científicas, de muchos países, y varias están en la costa o en islas cercanas. Ah, claro. Y además, bueno, están los ecosistemas. Pingüinos, focas, justo en las costas. Un tsunami, aunque no fuera enorme, podría dañar equipos científicos, poner en riesgo a la gente si está en zonas bajas, y afectar mucho a la fauna.
O sea que, aunque no haya ciudades como las nuestras, el impacto podría ser importante. Para nada despreciable, no. Que no se reportaran daños seguramente es una mezcla de factores. Dónde fue exactamente el epicentro, cómo se movió la energía, el fondo del mar. Pero un 7.5 es un recordatorio fuerte, ¿no? La Tierra se mueve con fuerza hasta en los rincones más aislados. Y puede generar tsunamis donde uno menos se lo espera. Dejamos la geología y volvemos a Guatemala. Pero ahora a una crisis, más humana. Algo que se resolvió también esa madrugada de sábado. En el sistema penitenciario. Sí, una situación que sonaba tensa por lo que dice el informe. Dice que reos de 2 cárceles diferentes. A ver, El Boquerón, en Santa Rosa, y Pavoncito, en Frajaines. Liberaron a un grupo de gente que tenían retenida. 6 guardias del sistema penitenciario. Y 7 repartidores de comida. Ah, mira. ¿Repartidores también? Sí, y que el Ministerio de Gobernación confirmó la liberación. Lo que llama la atención de inmediato es eso, ¿no? Que fueran 2 centros distintos, como coordinado al mismo tiempo. Eso sugiere que las causas quizás eran las mismas o parecidas. Tal vez condiciones en la cárcel, peleas internas o una protesta organizada, ¿no? Con demandas claras. Claro. Y el hecho de que tuvieran no solo guardias, sino también gente de afuera, como los repartidores, quizás las demandas iban más allá de lo interno, ¿no? Tal vez pedían mejores condiciones básicas o servicios. El informe, la verdad, no dice por qué lo hicieron ni cómo se negoció. Solo que los tuvieron retenidos y que los liberaron en la madrugada. Pero el hecho en sí, esta acción tan drástica y en 2 sitios... Exacto. Eso plantea preguntas serias sobre la seguridad, el control, cómo se manejan esas cárceles. Que los liberaran es bueno, claro, se resolvió el momento crítico. Pero que haya pasado es preocupante. Deja preguntas en el aire, ¿no? ¿Qué falló para llegar a eso? ¿Qué se va a hacer para que no se repita? Es como asomarse un poco a lo complejo y tenso que puede ser el sistema penitenciario. Y es interesante poner esto, que sugiere problemas institucionales serios, al lado de otra noticia del gobierno, pero totalmente distinta. Una acción administrativa de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, pasamos de una crisis a un trámite administrativo. Bastante normal, parece. Exacto. La SAT anunció que va a donar 15 vehículos. Y lo curioso es que son vehículos que no lograron vender en subastas. Y ahora los van a entregar sin impuestos a otras entidades. ¿Y se sabe a quiénes se los dan? Sí, a instituciones del mismo Estado o a organizaciones de beneficencia pública. Y mencionan la base legal, el artículo 615 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano, el CAUCA. Ah, mira, ahí se ve un mecanismo interesante para darle uso a bienes que, por lo que sea, su estado, el tipo de vehículo, o que nadie los quiso en la subasta, no se pudieron vender. En vez de que queden ahí ocupando espacio o dañándose, los pasan al sector público o social. Es optimizar recursos, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es justo eso, la yuxtaposición. Por un lado, una crisis que muestra posibles fallos de control graves en prisiones. Y por otro, un trámite administrativo que parece funcionar bien, con base en reglas claras, hasta regionales, para reutilizar cosas. Es normal ver eso, esa diferencia de capacidad dentro del mismo Estado. Es una observación muy buena. Y sí, es bastante común verlo en muchos países, esa heterogeneidad. Puedes tener partes del gobierno que funcionan con cierta eficiencia, con reglas claras, resultados que se ven, como quizá este caso de la SAT manejando esos bienes. Y al mismo tiempo, otras áreas, como a veces pasa con las cárceles o la seguridad, que enfrentan problemas enormes, estructurales, falta de plata, corrupción, problemas de gobernanza muy hondos. No es que sea una contradicción en sí, sino que refleja lo complejo que es el Estado. Cada institución tiene sus capacidades, sus recursos, su liderazgo, sus presiones. Y esta noticia de la SAT, que se basa en el Cauca, también muestra la importancia de tener esas reglas, nacionales y hasta regionales, para guiar cómo actúa la administración. Entendido. Bueno, cambiemos de tema ahora. Dejamos la gestión interna de Guatemala y nos vamos al escenario internacional, que siempre está, complicado. Con Corea del Norte en la mira. Sí, un actor que siempre da de qué hablar en temas de seguridad mundial. El boletín marca 2 cosas. Primero, que lanzaron 2 misiles nuevos de defensa aérea, pruebas que supervisó Kim Jong-un en persona. Y esto pasa, dice el informe, en medio de tensiones con Corea del Sur.
Ujú. Es un movimiento bastante clásico, digamos. Demostrar fuerza, capacidad de defenderse. Cuando hay tensión, mostrar que tienes nuevos sistemas de defensa aérea busca mandar un mensaje. Estamos listos para defendernos. Es parte de ese juego de señales en la península. Pero no es solo defensa, ¿verdad? El otro punto es quizás más preocupante. Un informe de una organización externa, el CEISIS, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, reveló que existe una base militar secreta norcoreana. Y lo importante es, ¿para qué? Para guardar misiles balísticos intercontinentales, los ICBM, con capacidad nuclear. ¿Y dónde está? Cerca de la frontera con China. Aquí es donde la cosa se pone estratégicamente más compleja. Si unes los puntos, ves como una doble estrategia, ¿no? Por un lado, mejorar lo defensivo que se ve, los misiles antiaéreos, y por otro, seguir desarrollando y escondiendo lo ofensivo estratégico, los ICBM nucleares. Que el CEISIS revele una base secreta para ICBMs muestra que Pyongyang sigue decidido a tener y mejorar su arsenal nuclear estratégico, a pesar de sanciones y presiones. ¿Y lo de que esté cerca de China? ¿Eso tiene alguna lectura especial? ¿Dice algo de la relación entre ellos o es solo táctica? La ubicación de instalaciones militares así de importantes nunca es casual. Ponerla cerca de China puede tener varias lecturas, y seguro que hay varias razones. Podría ser táctico, para que sea más difícil un ataque preventivo. Quizás esperan que la cercanía a China funcione como un escudo disuasorio indirecto. También podría ser por logística, por infraestructura de esa zona. Pero no quiere decir necesariamente que China esté de acuerdo o sea cómplice. Oficialmente, China pide desnuclearizar la península. Ya veo. Lo que sí queda claro es que esta revelación, más las pruebas de misiles, refuerza la imagen de Corea del Norte como un desafío constante para la seguridad en la región y en el mundo. Mantiene a todo mundo alerta y complica cualquier intento de diplomacia. El secretismo, la opacidad, son herramientas estratégicas para ellos. Un panorama complicado, sí, señor. Y bueno, para terminar este viaje por las noticias del sábado, damos un giro de 180 grados. Nos vamos al mundo digital, a una competencia que, la verdad, suena bastante divertida, el Mundial de Desayunos. Un cambio total, sí, hacia la cultura popular de Internet. A veces estas noticias que parecen ligeras dicen mucho de cómo vivimos hoy. Totalmente. Lo organiza Ibai Llanos, que es un streamer español muy conocido. La idea es súper simple. 16 países compiten para ver quién tiene el mejor desayuno. Pero lo genial es cómo se decide. No hay jurados expertos ni nada. Votaciones masivas en las redes sociales de Ibai. Es como democracia digital pura aplicada a la comida. Es un ejemplo perfecto de cómo funcionan los fenómenos virales hoy. Mezcla todo. Un influencer con muchísima gente que lo sigue, un tema universal como la comida y el desayuno, que tiene mucho de cultural, de identidad y la participación que permiten las redes. Y Guatemala está compitiendo. El boletín dice que le tocaba contra Ecuador en octavos. Y que según el último reporte que tenían, iba perdiendo. Incluso el mismo boletín animaba a votar por el desayuno chapín. Eso último también es curioso, ¿no? Cómo una noticia que podrías ver como trivial se mete en un resumen de noticias más serias, y hasta con llamado a la acción. Refleja el impacto cultural y cómo movilizan gente estos eventos online. Más allá de quién gane, el fenómeno en sí es interesante. Muestra cómo se arman y se discuten las identidades culturales, aquí, a través de la comida, en Internet, a nivel global, y cómo temas que parecen simples pueden generar una participación enorme y hasta un simulacro de orgullo nacional. Es como si estas plataformas crearan nuevas canchas para pasiones de siempre. Competir, sentirse parte de un grupo, discutir sobre gustos, pero a una escala y velocidad que antes ni imaginábamos. Exactamente. Es la cultura popular de ahora, en vivo y en directo, digamos, mediada por la tecnología y por estas figuras influyentes. Un contrapunto ligero, sí, pero no insignificante frente a las otras noticias más densas. Entonces, haciendo un recuento de este mosaico del sábado 23 de agosto, ¿qué? ¿Qué nos queda? Sismos que nos recuerdan lo vulnerables que somos ante la naturaleza, aquí cerca y en el fin del mundo. Una crisis en una cárcel que muestra tensiones sociales profundas, al lado de la eficiencia administrativa en otra parte del Estado.
Ujú. La tensión geopolítica global que no para, con acciones militares y secretos revelados. Y al final, la cultura digital creando fenómenos mundiales con algo tan simple como el desayuno. Lo crucial aquí, creo, es reconocer esa simultaneidad y esa diversidad que a veces puede parecer abrumadora. Las cosas no pasan en cajitas separadas. Mientras un país enfrenta sus problemas internos, las placas tectónicas se mueven, las potencias juegan su ajedrez y millones votan por un desayuno en Internet. Entender que todo eso es parte del ruido informativo que nos llega. Es el primer paso. El segundo y el más difícil es tratar de ver patrones, conexiones y sobre todo qué peso real tiene cada cosa, para intentar armar una imagen coherente, aunque siempre compleja, del mundo. Justo esa complejidad nos lleva a una última reflexión, quizás. Recibimos esta avalancha diaria, catástrofes naturales, crisis humanas urgentes, decisiones políticas clave, tensiones militares y sí, hasta concursos virales de comida. Con esta mezcla tan heterogénea, ¿cómo afecta eso a nuestra capacidad para valorar lo que de verdad importa? ¿Esta diversidad nos da una visión más completa o nos fragmenta tanto la atención que ya no sentimos el peso real de lo más grave? Esa es la gran pregunta de esta era, ¿no? La de la sobreinformación. Y no hay una respuesta fácil, para nada. Pues dejamos esa pregunta abierta para quienes nos escuchan. ¿Cómo manejan ustedes este flujo constante y tan variado de noticias? Pueden compartir sus ideas o comentarios sobre lo que hablamos hoy en las plataformas donde encuentren este análisis. Gracias por acompañarnos en este